Buenas noches, mi nombre es Isabela Rivera, número 19, sexto C. El día de hoy yo les voy a estar presentando lo que son los componentes internos de un PC. Pero primero tenemos que introducir este tema, diciendo que las computadoras, como ya sabemos, son dispositivos electrónicos que procesan muchos datos y mucha información. Ellos toman los datos de entrada, se transforman, se producen datos y por último terminan en la salida, que son de utilidad para todos los usuarios, empresas y organizaciones. Ahora bien, el primer tema que vamos a tratar son el HDD y el SSD. El HDD, también conocido como unidad de disco duro, por sus siglas en inglés Hard Disk Drive, es un dispositivo de almacenamiento de datos tradicional que utiliza piezas mecánicas para leer y escribir información digital. Está construido alrededor de un conjunto de discos giratorios, también conocidos como platos, de una manera más coloquial. Los componentes del HDD suelen ser las fuentes, el uso, los cabezales de lectura y escritura, el brazo actuador, el solenoide, el filtro de aire, la placa lógica y el rodamiento de motor. También se encuentra lo que es el SSD, que es también conocido como unidad de estado sólido, y es un dispositivo que almacena datos, normalmente estando dentro del ordenador o la PC. Estas unidades de almacenamiento mejoran mucho en velocidades y latencias en comparación con el HDD, que son los discos duros de toda la vida. El SSD sirve para almacenar datos. La razón principal por la que se escoge el SSD en lugar del HDD es porque mejora mucho la velocidad del ordenador en general. También está lo que es la memoria RAM. La memoria RAM, también conocida como memoria de acceso aleatoria, es la que se encarga de almacenar toda la información que un programa requiere mientras éste se ejecuta. Una de las características principales de este es que funciona a corto plazo. Esto quiere decir que cada vez que se apague y prende el dispositivo, la memoria vuelve a quedar en blanco para que se pueda usar en sus próximos ciclos, simulando lo que sería como una especie de bucle. También se encuentra lo que es la memoria RAM DDR3, que esta fue introducida en el 2007 y no solamente duplica el ancho de la banda y las tasas de diferencia en comparación con la DDR2, sino que reduce significativamente el consumo de energía, aproximadamente un 40% en comparación con la DDR2. Ahora bien, el principal beneficio de instalar la DDR3 es la habilidad de hacer transferencias de datos más rápidos, lo que permite obtener velocidades de transferencia y velocidades de bus más altas en versiones anteriores. Después también está el DDR4, que viene con sus siglas en inglés Double Data Rate Type 4 Screeners, no sé qué, es decir, memoria dinámica de acceso aleatorio, sincronizada de cuarta generación y doble velocidad de datos. Las tasas de transferencia del DDR4 están en constante aumento, ya que los módulos que este utiliza pueden alcanzar velocidades muy altas. El DDR4 tiene un menor voltaje en funcionamiento de 1.2 voltios y tiene mayores tasas de transferencia que las generaciones anteriores. Esto significa que la DDR4 consume menos energía y es más rápida que eficiente que la DDR3. Ahora bien, diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, como mencioné anteriormente, es un tipo de almacenamiento que se puede denominar como algo temporal, en el que básicamente se almacenan los datos a los que el procesador debe acceder de manera inmediata, para que no tenga que estar buscándolos en el almacenamiento del sistema. La memoria ROM, por su otra parte, almacena de manera permanente datos que son necesarios para el correcto funcionamiento de un ordenador, que sería perjudicial perderlo tras un corte del suministro eléctrico. Ahora bien, la ROM conserva su contenido inclusive si se apaga el dispositivo, mientras que la RAM estaba eliminando los datos para poder así regenerarse cada que se acaba su ciclo.
También están las tarjetas de video Nvidia y ATI. Pero primero hay que entender qué es una tarjeta de video, o también conocida como tarjeta gráfica. Esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Ahora bien, Nvidia es una empresa que se encarga de realizar, que empezó realizando lo que fueron microprocesadores, pero ahora es una empresa de software y firmware que diseña unidades de procesamiento gráfico, también conocidos como el GPU, eh, interfaz de programación de aplicaciones, API, para ciencia de datos y computación de alto rendimiento. Así también realiza con unidades de sistema de chip para la computación móvil y el mercado automotriz. Actualmente, Nvidia es un líder mundial de hardware y software de inteligencia artificial, que es por lo que se está caracterizando en los últimos tiempos. También está lo que es ATI. La historia de los ordenadores personales está marcada por empresas como ATI Technologies, porque lograron desarrollar lo que eran antes las computadoras. En este caso, ATI se dedicaba a la fabricación de tarjetas gráficas en el mundo de gráficos 3D, en un contexto marcado por otros fabricantes. ATI fue fundada en el año 1985 y esta tuvo distintos altibajos a lo largo de la empresa. De hecho, para el 2014 casi ya se estaba pensando en lo que era la bancarrota, pero gracias a una persona que llegó, que fue la doctora Lisa Su, esta asumió el cargo de presidenta y logró que esta saliera a flote. Procesador Intel y AMD y sus diferencias. Hay algunos procesadores Intel tienen mucho mejor rendimiento que los AMD. A pesar de que estos últimos incluyen más núcleos de procesamiento, los núcleos de los chips de Intel son mucho más eficientes y tienen una mayor eficiencia individual. También está que los procesadores de Intel consumen menos calor y por tanto menos energía. Sin embargo, los procesadores AMD, aunque puedan enorgullecerse por el gran número de núcleos en sus chips, siguen sin solucionar de todos los problemas de sobrecalentamiento que siempre le han perseguido desde sus inicios. También se encuentra que los procesadores de AMD suelen ser más baratos que los de Intel, pero no siempre. Con la aparición de los procesadores Ryzen, el valor de AMD en la gama alta cambió, mientras que Intel en su Pentium Y560 pasó a liderar el espacio de las CPU económicas, además de ofrecer un rendimiento mejor que su equivalente al rival. También están lo que son los tipos de enfriamiento de procesadores, que están los tres principales, los que son enfriamiento por aire, enfriamiento líquido y enfriamiento por aire y líquido. El enfriamiento por aire es el sistema más económico actualmente y sencillo que existe en todo el mercado. Consiste en utilizar disipadores que expulsan aire caliente de los componentes fuera a través de sus ventiladores. También está lo que es la refrigeración líquida, que es un sistema mucho más avanzado y eficiente que utiliza un líquido que lo que suele ser generalmente lo que es agua destilada y tratada, como medio de transferencia de calor entre los componentes y unos radiadores o tubos donde circula el líquido. El líquido absorbe el calor generado por los componentes y lo transfiere a unos intercambiadores donde se calienta antes de volver al circuito del líquido. También se encuentra lo que es el enfriamiento por aire o metal líquido, que este se ha vuelto muy popular en la industria informática, especialmente en los sistemas de refrigeración de alto enfriamiento o alto rendimiento. Las computadoras y servidores que realizan tareas intensivas como análisis de datos o gráficos 3D generan una gran cantidad de calor. También encontramos lo que es el Power Supply. El Power Supply, también conocido en español como la fuente de poder, son un componente muy importante dentro de cualquier equipo informático, pues sin este directamente no podríamos usar el dispositivo o la PC, ya que son las encargadas de darle energía eléctrica a la PC y se utiliza para suministrar energía eléctrica para que el computador pueda funcionar.
Algunas marcas que se especializan en Power Supply son Corsair, que estas tienen distintas ventajas, ya que es conocida por su alta calidad y su fiabilidad. Una de las ventajas de este es que sus cables son modulares, ya que esto ordena los cables de una forma más eficiente y guarda de nuevo dentro del paquete los que no utilizas. La instalación es muy sencilla y con un buen acabado estético, pero una de las desventajas que es de la mayoría de las marcas es que tienden a ser un poco costosas, teniendo en cuenta otras fuentes del mercado. También se encuentra lo que es Antec, puesto que una de sus ventajas es muy eficiente y también es muy potente, pero algunas de las desventajas que encuentran la mayoría de los usuarios es que estos tienen algunos cables muy cortos y sus precios tienden a ser muy elevados. También se encuentra lo que es Seasonic, que como punto a favor tenemos que en el cuerpo de la fuente es relativamente pequeño para lo que ofrece, por lo que es perfecta para equipos de poco espacio o con mucho desorden. Pero una de las desventajas es que el cable de poder es de tipo americano, por lo que se necesitará un adaptador para enchufar la fuente a la toma de corriente. También se encuentra lo que es Asus, que este brinda un rendimiento de refrigeración superior a lo convencional, pero una de sus desventajas es que utiliza el semimodular. Algunos usuarios prefieren fuentes de poder completamente modulares para poder tener una mayor flexibilidad al elegir y mantener los cables. Finalmente, también está Aircool, que soporta un alto rendimiento, pero no es modular, que es una de las principales desventajas. Y también muchos de los usuarios han reportado que tienden a tener problemas de fábrica. También está lo que es la motherboard, que también se la reconoce como la placa base, tarjeta madre, placa madre, etc. La motherboard es la columna vertebral que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU o el GPU o también el disco duro, podrían interactuar. La función total de la motherboard es necesaria para que una computadora funcione de una manera correcta, eficiente o eficaz. Ahora bien, una de las marcas más reconocidas por desarrollar lo que son las placas madres es EPGA. EPGA se caracteriza principalmente por tener la ventaja de que esta placa madre cuenta con el conector tipo C de la nueva generación de puertos USB, que ofrece velocidades de transferencia de hasta 10 GB con un increíble rendimiento. Pero sus desventajas es que las placas madre suelen ser caras y no muy ajustadas a los presupuestos de la mayoría de los consumidores. También está ASRock, que tiene un buen rendimiento con los procesadores Ryzen, pero algunos usuarios han experimentado problemas con la BIOS. También se encuentra lo que es el MSI, que tiene una muy buena conectividad y una gran capacidad de almacenamiento para todos los usuarios que la han requerido, pero una de sus desventajas es que la placa madre no soporta configuraciones multi-GPU como las que son las de Nvidia, lo cual puede ser una limitación para los gamers, que son para lo que normalmente se utilizan estas placas madres que desean ejecutar múltiples tarjetas gráficas. También está Aorus, que tienen condensadores de muy alta calidad y protección contra ruido de audio con iluminación de trayectoria y seguimiento LED. Pero su desventaja es que no viene con Wi-Fi integrado, lo que obliga a los usuarios a comprar una tarjeta Wi-Fi por separado o usar un adaptador USB. Finalmente también está Supermicro, que esta tiene hasta 768 GB de memoria DDR4, pero una de sus desventajas es que la placa madre está diseñada para entornos empresariales y profesionales, por lo que puede tener un precio muy elevado en comparación con placas madre de gama doméstica. Finalmente, podríamos decir que los componentes de una computadora, o mejor dicho, la parte física, son de suma importancia, puesto que gracias a esta se mantiene un flujo constante de información que entra, sale, se almacena, se produce y se transforma. Es por eso que todos los componentes que conforman a una PC siempre tienen que estar en un estado óptimo e impecable, puesto que cada parte
cada función de cada parte es específica y su elección afecta directamente al rendimiento y a las capacidades del equipo. Muchísimas gracias por su atención.